Buenas noches, le habla el diácono Santiago Rosado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Vamos entonces a continuar esta noche con nuestra clase sobre el Evangelio de San Mateo. Y vamos, como siempre, vamos a empezar con la oración para antes de leer la Biblia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, entonces vamos a dar comienzo entonces a la clase. Como habíamos dicho, vamos entonces a empezar con a continuar con el Evangelio de San Mateo. Esta noche vamos a cubrir el tema la Biblia y el Evangelio de San Mateo en el contexto global, ¿verdad? Así que para que nos tengamos una idea en dónde encaja históricamente el Evangelio. O sea que en este contexto global, tanto histórico como bíblico, vamos a ver el Evangelio de San Mateo. Y se preguntarán ustedes, ¿cuál es la importancia de este contexto global? Pero como se acuerdan, al principio de las clases hablamos de la importancia del orden de los evangelios en la Biblia. ¿Por qué Mateo estaba al principio y no estaba al final o en el medio, verdad? Este contexto global de la Biblia y del Evangelio de San Mateo nos va a ayudar a entender por qué los padres de la iglesia empezaron el Nuevo Testamento con el Evangelio de San Mateo. Por lo tanto, les daré un trasfondo global de la historia bíblica para que veamos dónde en la Biblia el testimonio de Mateo corresponde o encaja. Para esto estudiaremos que hay tres grandes periodos de historia cubiertos en la Biblia. El primer periodo incluye la historia de Egipto. El segundo periodo es Israel. Y el tercer periodo es la iglesia. Necesitamos entender que el patrón de estos periodos son exactamente los mismos, como veremos a continuación. Si podemos visualizar, estos periodos son el mismo, y entonces pues vamos a entender por qué San Mateo tenía que dar un testimonio sobre Cristo. Y entenderemos el punto de vista del Evangelio de San Mateo y cuál era el mensaje que él quería llevar a su audiencia, ¿verdad? Por tanto, estos van a ser los tres periodos que vamos a ver. De Egipto, aquí de Israel, ¿verdad? Y luego de la iglesia. Vamos a comenzar por el principio, con Egipto. Como vemos en esta diapositiva, Dios le dio un periodo de tiempo bien largo a Egipto, desde el año 10.000 al 3.000 antes de Cristo, para que Egipto se desarrollara como pueblo. En el Génesis, los capítulos 1 al 6, es donde se nos habla de este periodo antiguo del año 10.000 al 3.000. Durante este periodo de tiempo fue que se construyeron las pirámides y las efigies, y la efigie. Y la arquitectura egipcia llegó a su cumbre.
También es de notar que durante esta época la astrología y la astronomía eran de gran importancia. O sea, ellos se dedicaron a estudiar los cielos, ¿verdad? En esa época hubo muchos adelantos y muchos de los conocimientos adquiridos por los egipcios se perdieron a través de los siglos. Y hasta el día de hoy, nuestra civilización no ha podido recuperar muchos de esos conocimientos de los egipcios. Se preguntarán ustedes por qué estamos remontándonos tan lejos en la historia. Pero hay algo muy importante en este periodo que necesitamos saber para entender el Evangelio de San Mateo. Fíjense, las personas de aquella época consideraban al sol como un dios. Y si lo pensamos bien, no están del todo equivocados, porque es del sol que recibimos la luz y el calor que necesitamos para vivir. Por lo tanto, ellos veían que el sol era la fuente de vida. Y ellos llamaban al sol Ra o Re. Y ellos no sabían, y ellos no habían recibido la revelación de Dios para entender que había un creador más allá, por encima de la creación. Por lo tanto, no podemos condenarlos por algo que ellos no sabían, ¿verdad? Cuando llegamos a la cúspide o al cenit, ¿verdad?, de este periodo, que es aproximadamente el año 3000 antes de Cristo, al año 1400. Y una cosa quiero hacerles claro, es que cuando se habla en el mundo antiguo sobre fechas, estas fechas son aproximadas, ¿verdad? Los historiadores siempre están debatiendo esta fecha. ¿Por qué? Debido a nueva información que tienen, debido a que se ven las cosas de un punto de vista diferente. Por lo tanto, estas fechas son aproximaciones. En este periodo de tiempo, del año 3000 al 1400, que estamos interesados ya, que en esta época es que tenemos los nombres de los faraones y sus historias. Todos los faraones de este periodo, ¿verdad?, los últimos faraones que son de este periodo, todos se llamaban Ramses, que significa hijo del dios Sol, o para un poco más corto, hijo de Dios. Este detalle es muy importante para entender la lectura de la Biblia. Los faraones eran considerados divinidades. Y, por lo tanto, si hay un Dios en el cielo y es un verdadero Dios y tiene un hijo unigénito, Dios va a querer corregir este error en el cual vivían los egipcios, ¿verdad? Que ellos creían que los faraones eran dioses. ¿Y qué hace Dios para corregir ese error? Bueno, pues es en este momento cumbre de la civilización egipcia que Dios visita a Egipto. Y lo hace a través de ¿quién? De Moisés. Es muy claro en la escritura, especialmente en la carta a los hebreos, que se nos nombra a Moisés como sirviente de Dios, no el hijo de Dios, ¿verdad? Este sirviente de Dios fue a Egipto para informarle y enseñarle al faraón y a su pueblo sobre el Dios verdadero. Eso fue la misión, ¿verdad?, de Moisés, además de sacar al pueblo elegido de la esclavitud, ¿verdad? Él fue a enseñarle sobre el Dios vivo, quien es el verdadero creador de todo lo visible y lo invisible. Los egipcios estaban tan adelantados en sus conocimientos sobre la naturaleza que Dios bajó a visitarlos para ayudarlos a llegar al próximo nivel de conocimiento espiritual.
Ahora, prestemos atención a este hecho. Moisés, servidor de Dios, realizó 10 milagros para los egipcios mediante su poder, ¿verdad? Mediante el poder de Dios. Desafortunadamente, nosotros llamamos estos milagros plagas. Y en verdad nosotros debemos de llamarlos milagros. No solamente eran milagros portentosos, sino signos muy importantes, ya que eran signos que Dios envió para la enseñanza de los egipcios. ¿Por qué esto es importante? Cuando vimos el testimonio de San Mateo, es el Hijo de Dios quien haría 10 signos, que desafortunadamente llamamos curaciones o exorcismos. Esta terminología no nos deja ver el increíble paralelismo que hay entre el ministerio de Moisés y el ministerio de Jesucristo. En la carta a los Hebreos está claro que uno es el siervo de Dios, que es Moisés, y el otro es el Hijo de Dios, ¿verdad? Que es Jesucristo. Papeles completamente diferentes. Estos 10 signos son muy importantes. Cuando lleguemos a la sección que trata sobre estos 10 signos, veremos cómo Mateo extrae de la revelación del Antiguo Testamento y demuestra cómo Jesús trae esa revelación a su plenitud, a su cumplimiento, ¿verdad? Vemos cómo Egipto se tomó mucho tiempo en desarrollarse y eventualmente llega a la culminación de su cultura. Esta intervención de Dios a través de Moisés trae consigo una crisis. Y tenemos que tener claro que la palabra crisis viene del griego, ¿verdad? Y significa el tiempo de ser juzgado. Este momento de juicio también significa que un momento en que se está forzando a tomar una decisión. La decisión que el pueblo de Egipto fue forzado a hacer fue la siguiente: que hay un Dios vivo que es un ente distinto a ellos, incluyendo al faraón, ¿verdad? Que hay un Dios verdadero, que hay una fuente divina más allá de lo que nosotros conocemos ahora, ¿verdad? En ese caso, en el tiempo del faraón. Desafortunadamente, el faraón y su pueblo se negaron rotundamente a aceptar esta revelación de parte de Dios, a pesar de todos los signos que le fueron dados. Fíjense, algo extraordinario ocurrió después del signo número 8 que encontramos en el Éxodo, en el capítulo 10, versículo 16. El faraón se arrodilló y le dijo a Moisés: he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Ahora, ¿estas palabras les son familiares? Pues claro, porque Jesús tomó las palabras de labios del faraón y las puso en los labios del hijo pródigo, en la parábola del Evangelio de San Lucas. De esta manera, Jesús nos está explicando quién era el faraón. Este no era una divinidad, sino simplemente un pecador. Y como todos los demás, que no han sido redimidos, ¿verdad? Este es un buen ejemplo de cómo el Nuevo Testamento nos ayuda a interpretar algo que pasó en el Antiguo Testamento. Vemos que aunque el faraón reconoció que había pecado al rechazar a Dios y al rechazar todos los signos que Dios le había enviado, aún con esto no se arrepintió. No, como dice la Biblia, su corazón estaba endurecido, ¿verdad? Ahora, durante esta crisis, cuando Dios le estaba hablando al faraón y a su pueblo, un nuevo pueblo dedicado a Dios se estaba formando y creciendo en Egipto, ¿verdad? El periodo que nosotros conocemos como el Éxodo es un periodo de crisis.
pero crisis del nacimiento de este nuevo pueblo de Dios, que fue eventualmente expulsado, ¿verdad?, de Egipto. Desafortunadamente para el faraón y su pueblo, ellos experimentaron el juicio de Dios en vez de experimentar la misericordia divina. Lo que escapa a la comprensión de mucha gente es que Egipto debió de haber sido la primera nación en reconocer a Dios. O sea, que se le dio esa oportunidad de reconocer al Dios verdadero. Egipto era la nación más poderosa del mundo en esa época. Y Egipto debió de haber sido el primer lugar que accediera y reconociera la soberanía del verdadero Dios como su rey y señor. Pero sin embargo, rechazaron a Dios y a su mensajero, ¿verdad? Nosotros podemos ver en esta diapositiva, en la primera gráfica, que a Egipto se le dio un periodo largo de tiempo para que se desarrollara, ¿verdad? Su ascenso como superpotencia tomó tiempo desde el año 10.000 hasta el 3.000, ¿verdad? Y llega entonces a un momento de crisis. Un nuevo pueblo de Dios es concebido en el seno de Egipto. Y Egipto entonces empieza una decadencia lenta y progresiva hasta que desaparece completamente y toda su sabiduría y conocimiento son completamente perdidos. Lo que se nos enseña aquí es que cuando hay una visita de Dios, hay terribles consecuencias si rechazamos a Dios. Él viene lleno de misericordia, pero espera que se le respete, que se le corresponda y que lo comprendamos, ¿verdad? El rechazo del pueblo de Egipto a Dios fue algo absolutamente terrible e increíble. Veamos la segunda gráfica, que es diferente a la primera. Esta, que es de Egipto, tiene un largo ascenso, como dije, y un descenso lento. La segunda gráfica, que es Israel, tiene un ascenso agudo, pero también tiene un descenso repentino, agudo también, ¿verdad? Como vemos, en la segunda gráfica, a Israel se le dieron solamente 1400 años para crecer como pueblo. Desde el punto de vista histórico, esto es un periodo corto de tiempo. Esto es debido a que ellos tuvieron la ayuda de la Sagrada Escritura, la alianza con Dios, los profetas, y todo esto los puso en una situación más ventajosa que Egipto. Por lo tanto, Dios tenía unas expectativas más altas de Israel y esperaba unos resultados más rápidos. Israel alcanzó su cenit, ¿verdad?, histórico en un periodo más corto. Solamente 1400 años, ¿verdad?, después de su éxodo. Y lo extraordinario es que en este momento tuvieron una crisis, ¿verdad?, cuando llegaron a su cenit. La crisis que tuvo Israel fue la visita divina más grandiosa que el mundo haya experimentado, ya que el que vino de visita fue nada menos que el Hijo de Dios encarnado. En este momento la dinastía de los faraones ya había desaparecido. Para los tiempos de Jesucristo, Egipto había muerto como nación, ya que había sido capturada por Roma y era una provincia del Imperio Romano. La decadencia de Egipto fue tan total
que no fue hasta el siglo XX que se descubrió que el monumento de la Esfinge tenía un cuerpo debajo de la cabeza, ya que estaba completamente cubierta por las arenas del desierto, ¿verdad? O sea que todo ese conocimiento, todos esos monumentos de Egipto habían desaparecido y no fue hasta el siglo XX que se vinieron a redescubrir. Ahora le toca el turno a Israel de aceptar al Dios vivo. ¿Lo aceptarán? ¿Aceptarán al Hijo de Dios? ¿Lo aceptarán de la manera que Él quiere venir? ¿Lo aceptarán de la manera que se presenta? ¿Y aceptarán su reinado? Fíjense que lo interesante es que Israel era una nación teocrática y era gobernada por el Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por escribas, fariseos, seduceos y la clase sacerdotal. Sorprendentemente, ellos rechazaron completamente la visita divina. Rechazaron al Hijo de Dios, a Jesús. Por eso escucharemos a Mateo decir en su evangelio, refiriéndose al Sanedrín, que eran una raza de víboras. Eso lo vemos en Mateo capítulo 23, versículo 33. Con esto en mente podemos entender por qué Mateo utiliza estas palabras tan fuertes en su evangelio para expresar sus sentimientos. Fue el Sanedrín quien públicamente declaró ante Poncio Pilato, el representante del Imperio Romano: no tenemos más rey que el César. Eso lo vemos en Juan capítulo 19, versículo 15. El rechazo de Jesús por los líderes y el pueblo judío trajo terribles consecuencias. Lo interesante es que mientras esta crisis estaba ocurriendo, un nuevo pueblo de Dios, que es lo que llamamos el cuerpo de Cristo, o la iglesia, o simplemente la cristiandad, ¿verdad?, estaba siendo desarrollado, estaba creciendo. Durante la crisis de la muerte y resurrección del Mesías, este nuevo pueblo de Dios fue eventualmente expulsado de Israel y se relocalizaron a través del vasto imperio romano. Podemos ver la similitud de esta crisis a la anterior en Egipto, y el patrón es el mismo. Cuando podemos apreciar esto, entonces entenderemos mejor el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Como vemos en la gráfica, el pueblo de Israel tuvo un periodo corto de tiempo para desarrollarse, como habíamos dicho anteriormente, llegar a la cima, a la cúspide, al cenit. Y aquí rechazan la visita divina. Y su decadencia es bastante rápida, como vemos aquí, ¿verdad? En contraste con la lenta decadencia de Egipto. La decadencia de Israel es como una muerte repentina. ¿Por qué decimos una muerte repentina? Porque en solo 60 años la nación de Israel deja de existir. Israel tuvo la oportunidad de redimirse durante su crisis, pero en vez de aceptar a Dios y experimentar su misericordia, lo rechazaron y experimentaron la ira de Dios. Durante este proceso, como hemos dicho, el nacimiento del nuevo pueblo de Dios estaba ocurriendo. Cuando Cristo vino al mundo, ese fue el final de los tiempos para Israel. Repito, para Israel fue el final de los tiempos cuando Cristo vino al mundo. Y la decadencia de Israel ocurrió en un periodo corto de tiempo, como habían dicho. Empezó en el año 70 después de Cristo y terminó en el año 130 después de Cristo. Recuerden que Jesús dijo: la casa de ustedes quedará desierta. Como lo vimos en Mateo 23, capítulo 23, versículos 37 al 39.
La casa simboliza no solamente el templo que fue destruido o Jerusalén, sino toda la nación de Israel. Como recordarán en la clase anterior, fue el emperador Trajano quien aplicó la solución final a los judíos, al expulsarlos de todo Israel. Cuando llegamos a los evangelios, ya estamos en el final de los tiempos para el pueblo de Israel y el principio para el nuevo pueblo de Dios, la iglesia. Hay un periodo de tiempo donde hay una superposición entre el final de los tiempos de Israel y del nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, ¿verdad? Y ese periodo de tiempo lo llamamos esta generación, que está en Mateo, capítulo 24, versículo 34, que dice, en verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Ese es el periodo donde hay una superimposición de el final de los tiempos del pueblo de Israel y el principio para el nuevo pueblo de Dios. La advertencia que se nos da al ver esta gráfica es que si el Señor nos visita, va a haber consecuencias. Estas serán negativas o positivas, dependiendo de nuestro rechazo o bienvenida al Señor, respectivamente. Veamos ahora la posición de la iglesia. Esto podrá sorprendernos, pero debemos de finalizar la discusión de esta gráfica. Vemos que la iglesia tuvo un periodo corto de tiempo para desarrollarse y llegar a su cenit, alrededor de 2000 años, ¿verdad? Fíjense que podemos ver que la crisis ya está aquí. Esta crisis comenzó en el siglo XX, cuando los cristianos empezaron a rechazar al Mesías. Rechazaron a Jesús a través de ¿qué? Del comunismo, del marxismo, del ateísmo materialista, del modernismo, del racionalismo y del relativismo. Todas estas ideologías han sido un ataque directo o indirecto a Cristo. Nosotros estamos viviendo en el siglo XXI, donde este ataque ha llegado a su cumbre. Todos sabemos que el castigo se aproxima. Ese es el descenso que vemos en esta gráfica, ¿verdad? En la curva que nos habla sobre la iglesia. Lo que tenemos que tener es una idea de lo que va a ocurrir después del descenso de la curva, ¿verdad? Y esto lo vemos aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Verdad? Algunos cristianos que no son católicos creen que es el final del mundo. Pero ellos están equivocados. ¿Verdad? Ellos están equivocados. Lo que está pasando es que estamos llegando al final en los tiempos de los gentiles. El tiempo de los gentiles está descrito en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 24, donde nos dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles. Se está hablando del tiempo de Israel, de los judíos, hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su cumplimiento. O sea que el tiempo de Israel, cuando Israel tiene la crisis y desaparece como nación, entonces empieza el tiempo de los gentiles, que es que nos habla aquí el Evangelio de San Lucas. Lo interesante es la timidez de Dios, ¿verdad? Él es tímido y silencioso. Él viene como ladrón en la noche, sin hacer ruido. Él trae siempre algo novedoso al mundo, algo que nunca nos podemos imaginar.
La última vez que Jesús vino, estuvo por 30 años en este planeta sin que nadie se diera cuenta que él estaba aquí. Dios ha seguido viniendo a nosotros a través de quienes, de los santos y los místicos, para enseñarnos una manera nueva, completamente nueva de vivir, para que su reino venga a nosotros y para que su voluntad se haga en la tierra así como en el cielo, ¿verdad? Eso es lo que Él nos ha revelado a nosotros. Ahora, vamos a mantenernos con lo que las Escrituras nos dicen y lo que todavía falta por revelarse. Lo que falta por revelarse se muestra aquí en este cuadro. El nuevo Pentecostés que se encuentra en el libro de Joel, capítulo 3, ¿verdad? Donde dice, después derramaré mi espíritu sobre todos. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños. Sus jóvenes verán visiones, ¿verdad? Lo que Joel nos está diciendo es que el Espíritu Santo se posará sobre la iglesia y sobre el mundo. Y esto nos va a llevar ¿a dónde? A los nuevos tiempos. Eso es lo que nos trae el futuro, ¿verdad? Es importante que nos demos cuenta de lo que está pasando, que lo que está pasando en la iglesia es paralelo a lo que está pasando a Israel en la era moderna, ¿verdad? En esta diapositiva, la línea superior representa a la iglesia y la línea inferior representa a Israel, ¿verdad? El Israel moderno, ¿verdad? Si nos remontamos a la Segunda Guerra Mundial, cuando pasó la tragedia del Holocausto, donde murieron más de 6 millones de judíos, esto fue seguido, ¿por qué? Por una resurrección de la nación de Israel, un renacimiento, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando? En 1948, cuando las Naciones Unidas establecieron el nuevo Estado de Israel. Fíjense, estos hechos históricos nos recuerdan las palabras de Jesús. Cuando nos dice en Mateo 24, versículo 32, nos dice, aprendan el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, sabe que está cerca la primavera. Y fíjense, la higuera que siempre ha representado a Israel floreció en el 1948. Y quiero dejarles claro que no estamos hablando de política ni sociología, sino estrictamente de la escritura. Algo interesante es que desde el siglo XX las conversiones judías al cristianismo han aumentado de una manera sin precedente. Cristo tiene un hambre insaciable de alma y nosotros vemos que muchos judíos se han convertido al cristianismo, ¿verdad? El pueblo judío también se está dirigiendo al nuevo Pentecostés. Después del renacimiento de Israel tenemos el cumplimiento de lo que el capítulo de la Carta a los Romanos, los capítulos 9 al 12 nos dicen. Y básicamente en estos capítulos lo que nos está diciendo es que las ramas originales se han injertado de nuevo en la vid. Las ramas originales, que es Israel, se injertarán de nuevo en la vid, que es la iglesia, ¿verdad? Ahora la vid, el viñedo estará completo. Y eso es lo nuevo. La nueva iglesia que va a ser completamente purificada a través de un castigo severo. Ahí es donde nos estamos dirigiendo, a un castigo severo. Los nuevos tiempos serán donde los judíos han sido purificados y los gentiles, que somos nosotros, habremos sido también purificados. Entonces tendremos una nueva iglesia, la cual será constituida por judíos y gentiles.
Y esta iglesia será espiritual como Jesús la quiere. ¿Se acuerdan cuando le estaba hablando Jesús a la mujer, a la samaritana en el pozo, que le dijo que vendrán tiempos en que se le dará culto a Dios en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y la iglesia también será misionera, como Jesús la quiere. Y hará la voluntad de Dios, así en la tierra como en el cielo. Este misterio que se describe aquí está escrito en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 21 y 22. Tenemos que entender que este patrón histórico lo tenemos para poder comprender lo que le pasó a Egipto, lo que le pasó a Israel y lo que le está pasando a la iglesia. Nosotros no somos propensos a ver y cuestionar lo que le está pasando a la iglesia en términos de lo que le pasó a Israel. Esto es lo que le he presentado, por eso es que le he presentado estas tres gráficas, ya que solamente un nuevo Pentecostés es el que puede traer el amor de vuelta a la tierra. Como todos sabemos y hemos experimentado, el amor ha disminuido o se ha enfriado en estos tiempos en que vivimos. Uno de los signos que se verán al final de los tiempos de los gentiles es que el amor se enfriará. Entonces el caos reinará sobre la tierra. Y el caos en gran parte es que la desintegración de la familia y también los terribles ataques que se le hacen a la iglesia. La meta del Señor hoy en día es la misma meta que tuvo desde el principio. Su meta es que la gente en este mundo haga la voluntad de Dios. Todas las luchas que vemos en la Biblia tienen su origen en la discordancia entre la voluntad de Dios y la de los seres humanos. Por eso veremos a San Mateo siendo muy crítico del liderazgo de Israel, porque ellos llevaban al pueblo de Israel por el mal camino. Veremos en el Evangelio de San Mateo, cuando Jesucristo empieza su misión evangelizadora, hay solamente un pequeño grupo de verdaderos creyentes. San Lucas también nos presenta lo mismo desde un ángulo diferente. Aunque un pequeño grupo de creyentes son verdaderos creyentes. Y es a través de estos verdaderos creyentes que Jesucristo puede empezar otra vez el proceso de salvación. Fíjense, esto nos trae a la mente el pasaje del primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 18, donde Dios le está hablando a Isaías sobre el pueblo de Israel y que él va a volver a salvar al pueblo y va a empezar el pueblo de Israel desde un remanente, ¿verdad? Y dice en ese pasaje, dice, pero yo preservaré en Israel a un resto de 7,000 hombres. Todas las rodillas que no se doblaron ante Baal y todas las bocas que no lo besaron. O sea que Dios se guardó para sí 7,000 hombres que no doblegaron la rodilla ante el Dios falso, ante el ídolo Baal, y no lo besaron. Y con ese pequeño grupo, que 7,000% es el 10% de lo que del pueblo de Israel en aquel entonces, con eso volvió otra vez el pueblo de Israel a tomar el camino que Dios le tenía estipulado hacia la salvación. Por lo tanto, si nosotros nos aplicamos a eso, ¿verdad? Es de gran importancia para nosotros saber que nuestra fe, y esto es muy importante, es de gran importancia para nosotros saber que nuestra fe, nuestro compromiso, nuestras oraciones y nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios, así en la tierra como en el cielo, es esencial para el futuro
de la iglesia. Que Dios los bendiga. Vamos entonces a terminar nuestra clase con la oración de nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios los bendiga y que pasen buenas noches. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.